Buenas noches, el día de hoy voy a hablarles sobre la fisiopatología de las litiasis renales, más que todo la parte metabólica de estas, como un complemento de la charla que escuchamos al mediodía, que se dio en Espurol. Algo básico de la epidemiología es que es más común en varones. Se ha visto que ha existido un aumento en la prevalencia global de la formación de litos, pacientes que presentan litiasis. Es mucho más común en la etnia blanca, por lo general se da entre la cuarta y quinta década de la vida. Por lo general se da, es muy común en climas cálidos, ya que esto genera por lo general lo que es una diuresis disminuida, uno de los puntos importantes para promotor de lo que es la formación de las litiasis. En pacientes que tengan comorbilidades, principalmente como la obesidad o que tengan alteraciones como la dieta, también diabetes mellitus tipo 2, aquí se presenta mucho más común en mujeres y sí se ha visto que tiene un aumento de riesgo cardiovascular y que el hecho de la ingesta de líquidos es un factor protector para que no se dé la formación de este. Tenemos algo básico porque en verdad la parte de la formación de litos, ya más que todo estructuralmente, la parte de la matriz y eso se va a mencionar en otra charla, pero sí igual quise traer esta diapositiva en la que tenemos que tener muy claros cuáles son los factores promotores y cuáles van a ser los factores inhibitores, ya que estos van a ser claves en varias de las patologías que se van a dar diferentes alteraciones metabólicas. Principalmente tenemos que los factores promotores de las litiasis, tenemos que el centro proteico que mantiene lo que son las litiasis de la matriz proteica, el oxalato, el urato, el calcio, un pH urinario bajo, o sea, un pH urinario ácido, y un bajo volumen urinario van a ser promotores de lo que es la formación de los litos. Entre los factores inhibidores tenemos lo que es el citrato, el magnesio, el pirofosfato, glucosaminoglicano y la osteopontina. Entonces, de la clasificación de litiasis tenemos dos tipos de clasificaciones. Por lo que compone la litiasis y también por la alteración metabólica que podría tener el paciente. De la clasificación de si contiene calcio o no, podemos observar que el factor o el ion que más compone los litiasis es el calcio, siendo las litiasis más comunes, un 60% las de oxalato de calcio. Estos son los litos que contienen calcio. De los que no contienen calcio, los más comunes son los de ácido úrico. También podemos dividirlos según la alteración metabólica, que ahora voy a enseñarles, según los efectos metabólicos que podemos observar en esta diapositiva, que me parece una clasificación mucho más práctica, ya que este va a ir más enfocado a lo que es el manejo que podríamos darle a este paciente. Entonces vemos que en la hipercalciuria vamos a tener de tipo de un problema de absorción, podríamos tener una renal por resorción ósea, la hiperoxaluria sea primaria por la dieta entérica, que es una de las más comunes adquiridas, y otros efectos que van a formar o va a promover la formación de los litos es la hipocitraturia, la hipomagnesemia, la hiperuricosuria, la OTA como tal, las litiasis infecciosas, la cistinuria y otras de tipo misceláneo, incluyendo las alteraciones anatómicas que ahora más adelante vamos a ver cómo estas influyen. Entonces tenemos que en los litos de calcio, podemos ver que por absorción, por renal y resorción ósea. De absorción es muy importante esta parte porque sí se ha observado que se define que es una hipercalciuria de tipo absortiva, más de 200 miligramos de calcio o más de 0.2 miligramos de calcio por kilo después de que se da una carga de calcio al paciente. Esto podemos ver que en pacientes se ha visto que tienen una absorción aumentada en lo que es el intestino, ya sea por una alteración del receptor de la vitamina D y se ha visto alteraciones en lo que es el citocromo, el 24A1. Para recordar cómo se da el metabolismo del calcio, tenemos que recordar que la PTH no va a hacer que se absorba directamente más en el intestino, sino que lo que promueve la absorción en el intestino es la forma activa de la vitamina D,
ya después que esta se va a convertir en su forma activa gracias a la 1-alfa hidroxilasa, esta va a aumentar la absorción de calcio y de fosfato a nivel intestinal. Entonces, ¿qué tenemos? Que los pacientes que tienen litiasis de tipo absortiva, principalmente la tipo 2 que es dependiente de la dieta, aquí sí podemos regular un poco la absorción por la ingesta. Y además de esto, estos pacientes van a tener un nivel equilibrado de calcio sérico, ya que van a tener un aumento de calcio sérico, pero va a haber un aumento de la excreción urinaria de calcio, por lo que vamos a tener un calcio sérico normal. Sí vamos a encontrar una PTH normal, porque la PTH va a estar inducida o va a aumentar su secreción cuando sensa que tiene niveles bajos de calcio. No obstante, es cuando tenemos una hipercalciuria de tipo renal, que la podemos definir como más de 0.1 miligramos por decilitro de calcio urinario, después que se da una carga de calcio. Podemos ver en pacientes que tienen problemas de hiperparatiroidismo secundario, hay una lesión renal principalmente, no se da una reabsorción de calcio como tal, se sensa que tiene un calcio bajo y va a haber un aumento de lo que es la PTH, y este va a activar a nivel de los túbulos renales un aumento de lo que es la vitamina D3 activa, va a aumentar lo que es la reabsorción del calcio y va a disminuir los niveles de fosfato. O sea que a nivel de la orina vamos a tener, va a también tener va a estar bastante equilibrado lo que es a nivel sérico del calcio, que va a estar aumentado en un inicio, posteriormente va a aumentar la excreción de calcio y vamos a tener una PTH equilibrada que primeramente estaba aumentada. En la parte de la resorción ósea tenemos principalmente en pacientes que tienen hiperparatiroidismo primario u adenoma en la glándula paratiroides. Podemos sospechar en pacientes que cursen con nefrolitiasis y un calcio sérico mayor de 10.1. Son pacientes que por lo general tienen un adenoma secretor que va a producir el aumento de calcio y la disminución de el aumento de fosfato, ya que va a haber una mayor resorción ósea. Tenemos otras causas, principalmente de hipercalciuria, tenemos otros tipos de patologías que son más que todo genéticas. Tenemos una enfermedad de que es una alteración a nivel de los canales de cloruro 5, la hipomagnesiuria familiar con hipocitraturia e hipercalciuria, que es un defecto en la claudina 16 y 19, el síndrome de Bartter, enfermedad de Bartter, que es una alteración principalmente en la asa gruesa de Helde, que va a tener una alteración en lo que es el transportador de sodio, potasio, cloro. Todos estos tipos de alteraciones nos va a llevar a lo que es tener hipercalciuria, hipocitraturia, hipomagnesuria, y va a promover la formación de los litos de calcio. También tenemos por malignidad, principalmente pacientes que tienen datos de un síndrome paraneoplásico, el aumento de un péptido relacionado con la PTH, podríamos tener un aumento de la hipercalciuria y también enfermedades granulomatosas, principalmente como la sarcoidosis, que dentro de los granulomas de la sarcoidosis va a haber va a estar presente la enzima 1-alfa hidroxilasa, por lo que va a haber mayor conversión a la vitamina D3 activa, a la 1,25 dihidroxi D3, por lo que va a haber una mayor hipercalciuria. Entonces, este es un cuadro para tener de resumen cómo vamos a tener los valores dependiendo de la tipo de patología, como había mencionado. Entonces, en la hiperoxaluria podemos definirla como más de 40 miligramos de oxalato en orina al día. Tenemos que los cristales de oxalato de calcio van a tener una forma de sobre, o también podrían tener una forma de pesa. Tenemos divididas en tres: la hiperoxaluria primaria, por parte de la dieta, y la entérica, que es la más común de tipo adquirida. Tenemos que la hiperoxaluria primaria se puede dividir en tres tipos, principalmente son defectos en lo que es el metabolismo del oxalato. El glioxalato no puede transformarse a lo que es glicina, por lo que este compuesto se oxida y va a precipitar lo que es el oxalato.
Tenemos principalmente de 3 tipos. Vemos que la del tipo 1 es la más mortal porque lleva al paciente a una enfermedad renal en estadio final a edad temprana. Y principalmente para sospechar este tipo de patologías tienen que ser, podemos ver niveles de oxalato en orina más de 100 miligramos al día. En el tipo por la dieta, ya sería por la misma ingesta de alimentos, que aquí tendríamos que hablar al paciente que debería evitar. Se ha visto que alimentos altos en fibra, las uvas, las fresas tienen altos niveles de oxalato, también con comidas con preservantes y congeladas también tienen altos niveles de oxalato. Y la tipo entérica, que es la más común, esto es por una alteración, pacientes que tienen problemas de diarrea crónica, no solamente por el hecho de que van a tener un volumen urinario bajo por la deshidratación, sino porque van a tener un problema con las grasas y la absorción de estas. Por ejemplo, pacientes que tengan datos de pancreatitis o resecciones intestinales, por ejemplo, bypass gástricos tipo YERUX, tenemos que van a tener una alteración al nivel de la absorción de sales biliares, y esto va a aumentar la permeabilidad de la absorción del oxalato de calcio, el oxalato a nivel del colon, que es el principal sitio donde este se absorbe. También podemos ver en pacientes que al tener este tipo de alteraciones, al tener este tipo de diarreas con esteatorrea, vamos a ver de que no se va a poder formar lo que es la quelación con el calcio, y va a haber mayor oxalato disponible en el colon para que este se absorba. Entonces, también se ha visto en pacientes que tienen uso crónico de antibióticos que hay una disminución de lo que es la Oxalotobacter formigens, que es una bacteria que se encuentra en el colon, muy importante para lo que es el metabolismo del oxalato, por lo que al no tener este tipo de bacterias, tendríamos más oxalatos disponibles a nivel del colon. Entonces, entre otras, la hipocitraturia, tenemos que normalmente para definir una hipocitraturia sería un citrato urinario menor de 320 miligramos al día. Tenemos que normalmente el citrato lo que va a hacer es un efecto, como habíamos visto, es uno de los inhibidores, y vemos que normalmente el citrato va a hacer o va a evitar la nucleación principalmente de el calcio para evitar que esto se forme. También ellos normalmente en estados de acidosis van a quedarse con los hidrogeniones, van a unirse a estos para evitar que se forme una orinoamiasia. Por lo que vemos que, por ejemplo, en estados de acidosis metabólicas crónicas podemos cursar con hipocitraturia, y lo que va a hacer es que va a disminuir esta quelación con el citrato, con el hidrogenión, y el citrato con el calcio. Por lo que tendríamos dos factores promotores de los litos, como lo que es un pH urinario más ácido y la hipercalciuria. Entonces, otro de los factores, como había mencionado, es el pH urinario bajo. Y tenemos que recordar, pacientes que tengan pH urinario menor de 5.5 van a ser promotor principalmente de litiasis de calcio y de ácido úrico, porque la solubilidad de estos va a ser menor en este nivel del pH, y va a darse mayor la formación. El oxalato lo que va a hacer es que este va a permitir más nucleación y va formación de lo que es la litiasis, formando una matriz mucho más grande. Entonces, solamente pocas litiasis van a estar formándose o van a tener mayor promoción de la formación de estas con un pH urinario más elevado, que principalmente son litos formados de fosfato, y los de MAP o los de estrubitas, que están formados por magnesio, amonio y fosfato. Una de las alteraciones, a pesar de su nombre, vamos a contar con un pH urinario elevado, lo contrario que debería ser, porque si tenemos una acidosis metabólica, el pH urinario debería ser acidótico. Tenemos la acidosis tubular renal distal tipo 1, y menciono esta porque es la que más común se presenta con litiasis. Tenemos tipo 2 o proximal y la tipo 4. En esta vamos a encontrar que 70% de los pacientes que tienen litiasis pueden cursar de hecho, y de hecho 50% de pacientes que llegan con litiasis
posteriormente veían que tenía una acidosis tubular renal de tipo 1. Es más común en mujeres, va a presentarse como una acidosis metabólica con un anion gap normal, hiperclorémica, hipocalémica, el pH urinario básico, y principalmente la fisiopatología va a ser una alteración aquí a nivel de las células intercaladas, que va a haber una alteración de la secreción de los hidrogeniones, por lo que no va a permitir la excreción de este, y vamos a tener un gradiente aquí en nivel del lumen urinario muchísimo más básico. Una de las alteraciones que podríamos tener o causas de este sería la misma uropatía obstructiva, enfermedades como el Sjögren, el lupus eritematoso sistémico, la necrosis tubular aguda, y va a ser más común, como había mencionado, litos de fosfato de calcio y pacientes que presenten nefrocalcinosis. Otro de los tipos de litos es debido a la hipomagnesuria. Principalmente no se sabe si es por misma alteración de lo que es el fosfato o es porque también estos pacientes van a cursar por lo general con una disminución del citrato. Se ha visto en pacientes que tienen niveles alterados de ingesta de magnesio, o sea, pacientes que estén desnutridos, que tengan una mala alimentación, o pacientes que tengan estados diarreicos crónicos, podemos ver que tenga una alteración de lo que es el magnesio, por lo que tendríamos dos factores disminuidos para lo que es el poder inhibitorio, y tendríamos un poder inhibitorio más bajo de lo que es la formación de los litos. Tenemos la hiperuricosuria, que para definir esto tenemos que es más de 600 miligramos al día de ácido úrico urinario. Vamos a tener que los cristales de ácido úrico van a tener una forma pleomórfica bastante compleja y van a ser totalmente simples, no tienen una forma como tal. Entonces, para que se dé la formación de las litiasis de ácido úrico, tenemos que tener tres componentes muy importantes. Tenemos que tener la hiperuricosuria, tenemos que tener un pH urinario bajo y tenemos que tener un volumen urinario bajo. Tenemos que pacientes que cursen con hiperuricosúrica podemos dividirla en diferentes tipos, de tipo congénito, ya sea por alteraciones del transportador y del metabolismo de lo que es el ácido úrico. De por sí los humanos no tenemos la uricasa, que es la que va a transformar lo que es el ácido úrico, este tipo, a lo que es la alantoína, por lo que tendríamos mayor acumulación, mayor factor de riesgo para lo que es acumular lo que es el ácido úrico y formar litos a base de este. Entonces, también podemos dividir que podría ser por un aumento de la dieta, también por uso de medicamentos, como por ejemplo los diuréticos tiacídicos, que aumentan el ácido úrico, desorden congénito, como había mencionado, alteraciones enzimáticas como tal, y vemos que también trastornos mieloproliferativos, cuando se da el síndrome de lisis tumoral, que tenemos una descarga muy grande de lo que es el ácido úrico. También traigo esto porque sí se vio la fisiopatología muy importante, que en pacientes diabéticos se veía una mayor producción de litiasis de ácido úrico, y esto se da porque normalmente en la insulina, en los túbulos renales proximales, van a estar encargados de lo que es la producción del amonio. Cuando se da una alteración o una insulinoresistencia, no se va a dar la secreción de este amonio, por lo que va a quedar en el lumen del túbulo una orina muy ácida, y lo que va a promover aún más lo que es la formación de los litiasis por un pH urinario bajo. También en pacientes que tienen estados diarreicos crónicos van a cursar con dos promotores, tanto un pH urinario bajo como un volumen urinario bajo, que va a causar mayor formación de estas litiasis. Los litos de cistina en verdad son bastante raros. Como podemos ver, la forma de los cristales va a verse como de tipo hexagonal. Vamos a ver que es una alteración en los transportadores de aminoácidos. Se describe como un trastorno autosómico dominante de penetrancia incompleta o un trastorno recesivo.
Se ha visto que la cistina es el principalmente promotor de esto, pero sí se ha examinado en la orina que va a haber otros aminoácidos, como la ortonina, la lisina, la arginina, pero la que sí va a tener mayor, por decir, mayor proporción en lo que es este tipo de delitos va a ser la cistina. Normalmente los aminoácidos se van a reabsorber en lo que es el túbulo proximal, pero al tener una alteración del transportador, principalmente en el cromosoma 2 y 19, hay diferentes tipos. Si altera el cromosoma 2 es tipo A, si altera el cromosoma 19 es tipo B, y si altera los dos tipos de cromosomas sería de tipo AB. Es muy importante porque a pesar de que estos litos no son muy comunes, si tenemos un paciente pediátrico que presenta litos, podría ser por cistina. Entonces, las litiasis por infección, como había mencionado, se llaman de Strubita, es por el que lo descubrió, que era un polaco de apellido Strubet. Este examinó, observó en el guano de los murciélagos que había mayor proporción de lo que era este tipo, principalmente el fosfato de este. No fue hasta muchos, aproximadamente 20 años más tarde, que examinaron bien cuáles eran los componentes que estaban en estos litos y que vieron es que siempre estaba asociado a una bacteria. Por lo general, se va a formar, o el factor promotor de esta va a ser un pH urinario alcalino, y lo más importante es que, como había mencionado, para la mayor promoción de estas litiasis tiene que haber la persistencia de una bacteria que desdoble la ureasa. Es lo primero que tenemos que tener. Tenemos que, cuando tenemos el amonio, la ureasa lo que va a hacer es que va a desdoblar y va a salir del amoníaco, va a salir el amonio y va también a salir un dióxido de carbono. ¿Qué va a hacer este amonio? Va a promover el aumento del pH en la orina. Como va a haber la persistencia de esta bacteria, va a salir o va a seguir produciéndose más amonio en la orina, por lo que va a llevar a siempre va a tener un pH urinario básico. ¿Qué pasa? Con este dióxido de carbono que nos queda acá, este posteriormente se hidrata y después de todas estas reacciones químicas va a haber por la formación de bicarbonato que va a promover aún más lo que es el pH alcalino de este. Podemos ver que la bacteria más común que se asocia a este tipo de litiasis es el Proteus mirabilis, que es un anaerobio facultativo gran negativo de tipo bacilo. Tenemos también otro tipo de bacterias que desdoblan la urea, que tienen ureasa, como es la Klebsiella, la Pseudomonas y algunos Staphylococcus. Tenemos que en este tipo de litiasis es mucho más común en las mujeres que en los varones, y podemos ver que en los cristales de fosfato van a describirse como si fueran un ataúd. Este es un cuadro bastante extenso para que veamos que no solamente es los proteus y grannegativos que van a cursar o van a producir la ureasa para que se dé la formación de este tipo de cálculos. Vemos que hasta tipos de micoplasma, otras bacterias gram positivas y hasta algunas levaduras. En otro tipo de litiasis tenemos los formados por xantina y dioxiadamina. Tenemos que principalmente se dan por alteraciones de lo que es las alteraciones enzimáticas de la xantina oxidasa o xantina deshidrogenasa. Van a ser litos de poca solubilidad. Tenemos que se pueden confundir mucho con los de ácido úrico porque también son radiolucentes. Que esto posteriormente vamos a ver cómo se evalúan. También pueden coexistir con pacientes que tengan alteraciones como el síndrome de Leach-Nyhan, que es una alteración en la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, y la adenina fosforibosil transferasa, que podrían cursar con los litos de dihidroxi de adenina. También tenemos los litos por urato de ácido amonio, que estos son muy raros, pero sí persisten todavía de forma endémica cuando se observan litiasis vesicales en niños.
Una de las causas más comunes van a ser las infecciones por laxantes y pacientes que se les hagan colectomías y se les coloque una ileostomía, van a tener mayor formación de este tipo de litos, ya que como en el colon normalmente se da la absorción del oxalato, ya no van a tener como litiasis más común las de oxalato de calcio, sino las de urato de ácido amónico, que van a absorberse más a nivel de lo que es el hilo. Y van a formarse un pH urinario entre 6.2 a 6.3. También tenemos lo de la matriz proteica, principalmente compuestos por osteopontina y carpopectina. Vemos que no se sabe muy bien cómo es la relación esta de que algunas de estas litiasis de matriz proteica llegan a tener un cierto tipo de calcificación hasta un 25% de lo que es el lito. Pero otro tipo de las litiasis de matriz proteica se ven que es toda compuesta de proteínas. Y vemos que sí se ha asociado en pacientes que tienen enfermedad renal, que tienen proteinuria, y han asociado a esto la excreción de beta-2 microglobulina. También tenemos las litiasis asociadas a lo que es el uso de medicamentos, que podemos dividirla de dos tipos, según la promoción directa del hito o que tenga una promoción indirecta del hito, disculpa, ya sea por su mecanismo de acción. Tenemos que en la promoción directa del hito lo que va a ser más importante de estos medicamentos es que tengan una excreción y que tengan concentraciones urinarias altas y que éstas tengan poca solubilidad. Es por eso es que se da esta formación de las litiasis. Podemos ver uno de los medicamentos más comunes de esto es el indinavir, que actualmente no se usa tanto, pero se usa el ritonavir como inhibidor de proteasa, y que a pesar de esto, igual se da muchas veces las formaciones de litiasis por esto. También tenemos el trantereno, la ciprofloxacina, la efedrina, que se ha visto de pacientes que tengan intoxicación con efedrina, pueden tener las litiasis concomitantes. Tenemos también la promoción indirecta del litos, por ejemplo, en pacientes que usen diuréticos de asa, crónicamente ellos pueden cursar con hipercalciuria, hipocitraturia, también los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Ellos van a lo que va a hacer es que van a tener, no se va a dar lo que es la reabsorción a nivel de la secreción, disculpa, del bicarbonato, y van a tener un pH urinario muy bajo a distintos niveles de los túbulos, por lo que esto va a producir con el uso crónico también hipercalciuria, hipocitraturia, un pH urinario bajo. Y esto lo traigo porque uno de los medicamentos que es ampliamente usado por distintas razones, el topiramato, usado tanto como anticonvulsivante, usado como profilaxis para migrañas, usados también en otros países como para bajar de peso y ayudar en lo que es el síndrome metabólico, podrían cursar con esta forma, podrían generar más este tipo de litiasis. Y también el uso de laxantes, por lo general van a promover lo que es las litiasis de amonio urato, como habían mencionado, por el bajo volumen urinario y por el tipo de acidosis que tiene. Entonces, en la predisposición anatómica tenemos diferentes patologías. Tenemos la estrechez de la unión ureteropiélica, el riñón de herradura, el divertículo caliciar, que sí se ha visto que aproximadamente un 20% de estos pacientes que cursan con este tipo de patología van a tener litiasis con más predisposición. También se ha visto en la enfermedad medular esponjosa que los pacientes van a tener una estasis a nivel de los túbulos colectores. En esta se va a ver por medio de la estasis, que es una de la razón común por la que se dan o se explican este tipo de patologías. Estos pacientes pueden cursar con nefrocalcinosis severa. Entonces, sí explicaban que la estasis era un promotor muy importante en lo que es la formación de las litiasis, pero también mencionaban que estos pacientes tenían que tener algún defecto metabólico para que se diera
formación de la litiasis, porque muchos de estos pacientes, digamos, tenían un divertículo calicial, pero tenían aparición sincrónica de litiasis del otro riñón, y sí veían algún defecto metabólico en esto, principalmente la hiperoxaluria. La litiasis en el embarazo, ya para ir terminando, tenemos que se da en uno de cada 250 pacientes, es mucho más común en lo que es el segundo o tercer trimestre del embarazo. Vemos que uno de los factores predisponentes para que se den esta litiasis, tenemos que la paciente cursa con una hidronefrosis fisiológica, tenemos que se puede perpetuar hasta 3 a 4 meses posterior al embarazo, a que se dé el parto. Tenemos que también va a tener un hidroureter por la compresión, principalmente el lado derecho, porque es donde se hace la flexión en lo que es el útero, pero también tenemos el efecto de la progesterona que va a hacer una dilatación ureteral. Otra de las cosas que pueden promover la litiasis en el embarazo es que la paciente una hipercalciuria, y esto va a ser principalmente por una producción a nivel de la placenta de una vitamina D3 activa. También tenemos que la paciente va a cursar con un alto flujo renal, este va a promover lo que es la excreción de calcio, de magnesio, de calcio, de ácido úrico principalmente, que esto va a promover lo que es la formación de litiasis. Pero ponemos una balanza porque las mujeres embarazadas también tienen una alta secreción de lo que son sustancias inhibitorias de los litiasis, como lo que es el citrato, lo que es el magnesio. Entonces, todo este tipo de factores nos va a ayudar a compensar todo este tipo de factores promotores, por lo que sí concluían que en verdad no existe, como por decir, un mayor riesgo en el embarazo que con la población normal de las mujeres de que podrían formar litiasis. Entonces, esto es un cuadrito ilustrativo de cómo podríamos ver la litiasis, que esto posteriormente vamos a verlo en lo que es la evaluación, pero para recordar cómo veríamos los cristales de cistina de forma hexagonal, los ácidos úricos de forma pleomórfica, los oxalatos de calcio en forma de pesas o sobre, el de estrubita en forma de ataúd y fosfato cálcico amorfo. Y un cuadro para ya resumir los diferentes tipos de litiasis que podríamos encontrar en diferentes patologías, principalmente en diabetes mellitus, como había mencionado, el oxalato de calcio por el tipo de alimentación y de ácido úrico, por ileostomía de ácido úrico. Tenemos que en la ácido tubular distal vamos a tener formación de litos de fosfato de calcio, y en pacientes encamados por el tipo de hipercalciuria resortiva de oxalato de calcio. Mis referencias y gracias.